Seguimos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital, en este domingo por la tarde. Bueno, la política, el escenario político está bastante movido. Hemos visto cómo el Partido Revolucionario Moderno, pues hay varios aspirantes a la candidatura presidencial de esa organización, los sueños de doña Raquel, la posición de la diputada Ligia Barceló, el dominio de las estructuras partidarias, quién está más cerca de la base. Todos esos acontecimientos lo hemos estado viendo en los últimos días y nosotros vamos a conversar ahora aquí con un abogado político, dirigente del PRM, don Ramón Pimentel. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, don Carlos. Complacido estar con usted y con su público aquí en este Foco Político. Sí. Y estamos a su disposición siempre. Qué bueno. Quisiera iniciar la conversación con el anuncio de la semana pasada de que Adolfo Pérez va a ser pues el jefe de campaña de la vicepresidenta de la República, que parece se ha decidido a buscar la candidatura presidencial dentro de esa organización. Me ha llamado la atención que algunos dirigentes de larga data y experiencia en el PRM pues han iniciado algunos ataques hacia ella, cuestionando que si no tiene las condiciones, que si no es del partido, que si no tiene la experiencia. ¿Qué te parece a ti estas acciones? Porque un partido que hasta hace poco mostraba una cara de unidad y de mucha cercanía entre sus miembros. Mira, yo entiendo que en nada compromete la unidad el que hayan diferentes candidatos buscando la candidatura presidencial. Yo entiendo que eso enriquece la democracia interna del partido, que ha sido un partido que justamente surgió buscando la democracia interna que se perdió en un momento en el viejo partido. Y ahora que hay varios candidatos, como usted menciona, la actual vicepresidenta tiene también las condiciones para hacer y optar y correr por esa candidatura presidencial en el PRM. Lo que sí yo le puedo decir que en este proceso del Partido Revolucionario Moderno con miras al 2028 se va a delimitar el candidato de acuerdo a las fuerzas internas que cada uno tenga, porque son unas primarias cerradas, unas primarias donde el candidato que tenga más fuerza y más arraigo en la base del partido va a ser que va a salir favorecido en ese proceso de octubre del 2027. Y en ese tenor es que en el caso de nosotros particular estamos trabajando por la candidatura de Wellington Arnaud para que sea el candidato presidencial del PRM para el año 2028. Pero eso no quiere decir que todos los candidatos, precandidatos que tenemos en el partido son todos buenos. Todos tienen una trayectoria importante, arraigo en el partido, han hecho un trabajo también en la administración pública eficiente, que todo eso va a ser parte de la carta que debe demostrar el PRM para el 2028, porque independientemente a este proceso y a las candidaturas que se presenten, va a predominar cómo termina el gobierno del presidente Luis Abinader, y la mayoría son funcionarios que están ejerciendo función en la gestión del presidente Abinader, que desde ahora deben de aportar y seguir aportando para que el presidente Abinader culmine su proceso bastante bien, porque así lo indican los números también, y eso va a ser parte de lo que le dará el triunfo al próximo candidato del PRM en el 2028. Los procesos internos y sobre todo como el que se avecina en el PRM para la selección de la candidatura presidencial que llegará en su momento, yo pienso, y que mencionaste a Wellington Arnaud, que es un dirigente joven que tiene un arraigo importante dentro de esa organización, pero está siendo subestimado por las encuestas. Yo te pregunto, el que está fuera del PRM debe llevarse de los posicionamientos que están diciendo que tienen las encuestas algunos candidatos para pronosticar su éxito dentro de la organización, o seguirá pesando más el aspecto de las fuerzas o la correlación de fuerza que tenga y cercanía con las estructuras partidarias? Mira, en ese tenor yo te puedo decir varias cosas. En el caso, por ejemplo, de nosotros, de la candidatura presidencial de Wellington Arnaud, si usted observa todas las encuestas, se nota un interés marcado de querer desmeritar la candidatura de Wellington Arnaud. Porque tú lo ves en todas las encuestas que quizás cuando no nos ponen, y si nos ponen con un menos de un 1%. Sí, y no puede ser que un candidato que tenga 109 alcaldes, entre alcaldes y directores, y más de 40 legisladores en todo el territorio nacional, que no marque en una encuesta de cualquiera que haga. Y lo otro que le voy a decir también es que es un proceso interno,
que las encuestas difícilmente pueden medir procesos internos en los partidos políticos. Lo propio pasó en el año 2020, 2019, en el proceso para escoger el candidato del PLD. Muchas encuestas daban como ganadora a la ex vicepresidenta Margarita y resultó quedando en un tercer lugar. O sea que hay una demostración ya de que esas encuestas, cuando vienen procesos internos, no son certeras. Lo que sí yo lo puedo asegurar es que ese proceso del Partido Revolucionario Moderno, que serán unas primarias que serán cerradas con el padrón del partido, ahí el candidato que va a ganar es el candidato que tenga más fuerza en la base del partido, el candidato que tenga un tiempo ya haciendo un trabajo importante con las bases y para fortalecer el PRM. En el caso de Wellington Arnaud, que es un candidato que viene desde ser presidente y militante de los comités de base del partido, arraigado por su padre, don Winston Arnaud, ido a destiempo, un gran dirigente del viejo PRD, pero él se ha ganado su espacio él solo, trabajando en el partido desde la juventud, de la cual fue también presidente de la JRD a nivel nacional en los mejores tiempos del PRD. Fue diputado 2 veces aquí en el Distrito Nacional, 10 años en la Cámara de Diputados y ahora dirigiendo una institución como lo es el INAPA, que es llevar agua y vida a toda la sociedad dominicana. También ha demostrado gerencia en una institución que en años anteriores tú puedes mirar que en los gobiernos del PLD y lo que se ha invertido ahora en estos 5 años ha cuadruplicado la inversión pública en agua potable. Eso ha sido por una visión, primero del presidente Luis Abinader, pero de una gerencia como la de Wellington Arnaud. Entonces, ese cúmulo de trabajo político y de siempre estar en contacto con la base del partido y con los dirigentes es lo que le ha garantizado hoy que Wellington Arnaud sea el candidato del PRM que al día de hoy tiene la estructura más sólida para ganar la próxima convención del partido. Algunos críticos de Wellington Arnaud, pues una de las cosas que le atribuyen es que dicen que su fortaleza radica en la posición pública que él ostenta. Yo te pregunto y me gustaría saber cuál ha sido pues el trabajo político que ha hecho Wellington Arnaud para que hoy en día sea valorado también como el dirigente que tiene mayor fortaleza dentro de la base de ese partido. Los que dicen eso, es bueno recordarles que de los que están aspirando ahora por la candidatura presidencial del PRM, el único que aspiró, estando en la oposición por la candidatura presidencial, fue Wellington Arnaud. Hay que recordar que en el año 2019, en ese proceso interno del PRM, donde compitió el hoy presidente Luis Abinader, el expresidente Hipólito Mejía, el único que aspiró de los que están aspirando actualmente por la candidatura fue Wellington Arnaud, que trabajó por esa candidatura presidencial, sacando un porcentaje de más de un 5% en ese proceso, estando en la oposición, y ahora que estamos en el gobierno en mejores condiciones porque ha hecho un trabajo eficiente en la gestión pública, eso le ha sumado también a su candidatura presidencial. O sea que lo que dicen eso no recuerdan ese proceso del 2019 donde fue el único que aspiró estando en la oposición, porque ahora quizás es más fácil, que tiene más exposición pública, otros candidatos a aspirar, pero qué bueno es cuando uno se la juega estando de la oposición, compitiendo con un expresidente y con uno que ya había sido candidato en el 2016. O sea que ya Wellington ha demostrado ese arraigo en la base del partido y esa fortaleza de trabajar por ese proyecto presidencial que lo ha venido construyendo durante todo este tiempo. Bueno, tenemos que ir a un contacto de publicidad, pero quisiera dejarte con la inquietud, que nos cuentes qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha hecho Wellington Arnaud en Santiago, porque estuvimos viendo un acto que organizó el doctor Plutarco Arias y me llamó la atención pues la forma y la ovación en que fue recibido Wellington Arnaud y por qué él era el único de los aspirantes presidenciales de ese partido que estaba en ese acto. ¿Fue organizado ese acto para él o fue él simplemente un invitado? Pero me contestas después de la pausa. Ya regresamos.
Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital. En este domingo por la tarde estamos conversando con Ramón Pimentel, dirigente político del Partido Revolucionario Moderno, y le dejé una pregunta en el aire. ¿Qué fue lo que pasó en Santiago? ¿Se montó un acto para que se destacara a Wellington Arnott, montó el doctor Plutarco Arias, o simplemente se trató de una expresión de alegría y de cercanía con Wellington por algo que yo no sé que él ha hecho? Mira, en Santiago es una de las provincias donde nosotros como candidatura de Wellington Arnott tenemos mayor fortaleza. Incluso en esta semana pudimos ver unas declaraciones que dio la gobernadora de Santiago, doña Rosa, y actual presidenta del partido provincial en Santiago, donde ella dijo que si las elecciones fueran hoy en Santiago, Wellington gana con más de un 70%. Y eso ya lo dice porque la mayoría de los alcaldes de los municipios y de los distritos de la provincia de Santiago y los diputados están con la candidatura de Wellington Arnott. Y en esa actividad del doctor Plutarco, es ministro de Salud, donde Wellington fue invitado, igual como invitaron a otros precandidatos, porque también en la actividad estuvieron otros precandidatos del partido y demás dirigentes. Al momento de Wellington llegar, eso fue una expresión genuina de los dirigentes y la base del PRM en Santiago, que ven a Wellington Arnott como su candidato ideal para este proceso. Y eso se da por varios procesos. Wellington, en un momento en la campaña del año 2020, fue el dirigente encargado de la provincia de Santiago de hacer un trabajo político conjuntamente con todos los dirigentes de esa provincia de Santiago. Pero también, ahora Wellington, en su gestión como director de INAPA, ha realizado en Santiago la obra de mayor impacto social y medioambiental que se ha ejecutado en la República Dominicana. ¿Cuál es esa obra? Que es el saneamiento de Arroyo Gurabo. Arroyo Gurabo, donde eso era una cañada inmensa, donde le puedo decir que ahí se han reubicado más de 1000 familias que han salido de la pobreza de todo ese Arroyo Gurabo por el saneamiento que se ha hecho en estos últimos 5 años de la gestión de Wellington, que ya está en una segunda etapa y se está trabajando en la tercera etapa. O sea que yo le puedo decir que el impacto que ha tenido también la gestión ejecutiva de INAPA, de Wellington Arnott a Santiago, impactando a miles de familias con ese saneamiento del Arroyo Gurabo, le da un impacto positivo también en esa provincia a su candidatura, y todos los dirigentes, en su mayoría, así como lo expresó doña Rosa, están apoyando la candidatura de Wellington. Ramón, ¿tú crees que la posición que expresó doña Rosa ahí con respecto a lo que ella consideraba que si las elecciones fueran en ese momento ganaba Wellington con un 70%, ¿tú crees que hoy ella mantendría el mismo porcentaje después que ya la vicepresidenta, que es de Santiago, pues ha anunciado que ya no se trata de un sueño, sino que ella también tiene intención de buscar la candidatura? ¿Tú crees que eso no ha variado ese posicionamiento de Wellington? Lo que ocurre es que es diferente, porque Wellington ha hecho un trabajo interno con los dirigentes del PRM en Santiago de los Caballeros. La vicepresidenta ha hecho una buena gestión como vicepresidenta de la República. Los diferentes gabinetes que le ha puesto a dirigir el presidente Abinader es de Santiago, pero quizás no ha tenido la oportunidad de trabajar política como lo ha hecho Wellington en Santiago y el contacto que ha tenido en los últimos años. ¿Cómo tú ves, Ramón, entonces la selección para las posiciones dirigenciales dentro del PRM? Parece que para la Secretaría General se va a generar también algún tipo de confrontaciones. Veo que hay movimiento, que si Alfredo Pacheco, que si Delina Ascensión, entre otros miembros de ese partido. ¿Ustedes particularmente como equipo político tienen alguna figura, prefieren alguna figura para esa posición? Mira, actualmente nosotros como equipo no hemos definido un candidato a la Secretaría General. Hay varios candidatos que están aspirando, que tienen muchas condiciones para hacerlo. Está el compañero Jean Luis Rodríguez, la compañera Gloria, el compañero del INE, el compañero Alfredo Pacheco, entre otros dirigentes también que están aspirando por la Secretaría General. Lo importante en este proceso interno del PRM, que será el año que viene, el año 2026, a eso de mayo es que corresponde, según el último proceso, donde hay que elegir al presidente del partido, secretario general y también demás dirigentes a nivel nacional. Lo que sí ha habido un consenso, y hemos notado, es con la presidencia del partido, de que el presidente Luis Abinader asuma la presidencia del partido y que sea un garante
de todo este proceso, lo cual nosotros vemos perfectamente bien, porque en un proceso que se avecina para el 2027, que hay que escoger una candidatura presidencial, ya que el presidente ha dicho que no va, qué mejor que el presidente Abinader de ser el garante de esa unidad del PRM. Y lo propio, yo entiendo de manera particular, que debe pasar con la Secretaría General. En la Secretaría General debe haber un secretario o secretaria general que garantice también ese consenso y esa unidad interna del Partido Revolucionario Moderno con miras al 2028. Es decir, que de todos los que están ahí aspirando, todos tienen condiciones. Nosotros no tenemos uno en particular que hemos definido apoyo. Entendemos que en su momento se definirá, pero todos son buenos y lo importante es que garantice la unidad interna del partido y que todos los candidatos se sientan cómodos con una dirección del partido que garantice esa unidad. La semana pasada veíamos unas declaraciones que dio la diputada Carmeligia Barceló. Ella es de la corriente de Carolina Mejía. Ella decía de que ellos no van a permitir que nadie les imponga un candidato que no sea del PRM. Entonces, eso a mí como que me llamó la atención. Decía, pero dentro del PRM, con miras a la competición interna, hay figuras que no son de ese partido, que ella dice que no va a permitir que le impongan un candidato. Hay figuras dentro del PRM que no son de ese partido. Mira, de los que están aspirando, todos son del PRM. Okay. Porque de una u otra forma han ejercido un trabajo político a favor del PRM y a favor del gobierno del presidente Luis Abinader. Quizás lo que la diputada quiso decir es que hay unos que son más dirigentes que otros porque han hecho un trabajo más en la base del partido, como es el caso de Wellington Arnaud, que Wellington sí ha sido un dirigente que ha estado de la mano del partido desde que era dirigente juvenil en la JRD y que ahora como director de INAPA tampoco se ha apartado del partido y de su contacto con la dirigencia partidaria. Y entonces, a propósito de unos dirigentes más que otros, ¿no se siente mal Wellington Arnaud cuando ve que él no aparece valorado en las encuestas ni dentro de los funcionarios más apreciados de la gestión de Abinader, pero tampoco las encuestas que marcan o identifican los principales candidatos presidenciales de su organización? No, eso es lo que a nosotros nos da más ánimo y motivación, porque si eso está pasando es porque saben que vamos caminando muy bien. O sea, esa es la señal que nos están dando. Si ciertos actores o sectores de la vida política nacional no les interesa que nosotros salgamos en las encuestas con la posición que tenemos actualmente de manera interna del partido, en el posicionamiento, en la dirigencia, nosotros lo que hacemos es trabajar aún más. Y eso es lo que hacemos día tras día y lo que hace nuestro candidato. Hacer primero una gestión eficiente donde está, porque lo primero es gobernar bien y que el presidente Abinader quede bien. Y en esta etapa, que él culmine bien también su gestión como director de INAPA, pero también seguir ese contacto con la base del partido, que es lo que nos dará el triunfo en la convención del año 2027. O sea que el tema de las encuestas, a nosotros nos tiene sin cuidado, por lo que te comenté también anteriormente, de que es muy difícil que una encuesta pueda tener validez para un proceso interno, porque la encuesta tú la haces aleatoriamente en las calles y no necesariamente al que tú le preguntes por quién tú vas a votar, si no es un militante real del PRM, vaya a votar ese día a la convención. O sea que el margen de error en las encuestas cuando son procesos internos es bastante amplio. Nosotros lo que tenemos que concentrarnos en hacer ese trabajo político y la mejor encuesta es cuando nosotros hacemos nuestros encuentros nacionales con los dirigentes y se ve ahí la cantidad de alcaldes en todo el país que están apoyando a Wellington, la cantidad de directores municipales, la cantidad de diputados, la cantidad de senadores, la cantidad de dirigentes, presidentes de provinciales y municipales que apoyan a Wellington Arnaud, esa es la mejor encuesta y esa es la que se va a demostrar en las primarias del año 2027. Ramón, ustedes piensan elegir al presidente Abinader como presidente de la organización y están procurando de que sea un árbitro. Si la situación interna del partido se sigue polarizando entre 2 o 3 precandidatos presidenciales, ¿ustedes no creen entonces que ese árbitro pudiera verse en la necesidad de no ir a un proceso como tal, sino buscar un consenso, un candidato que no divida el partido y en ese sentido entonces pudiera replantearse dentro de la organización otro escenario?
Eso no se ha discutido hasta ahora, no he escuchado movimientos en ese sentido. Lo que yo entiendo es como todavía estamos muy tempranos, hay que seguir avanzando en este proceso, que todos los candidatos continúen haciendo su trabajo político. Y quiero decirte algo con relación al tema de la unidad interna, que muchas personas tienen ese temor y quizás la propia oposición es la que más ha agitado ese tema porque le interesa que el PRM se divida. Y yo le puedo asegurar que con los actores que hoy están compitiendo por la candidatura presidencial, que son jóvenes de una nueva generación política, que vieron lo que ocurrió con el viejo PRD cuando habían esas candidaturas también que provocaron la división del partido, de los tiempos de Peña Gómez, Catuey de Camps y demás dirigentes, Jacobo. Hoy en día, estos candidatos son de una nueva generación política, que todos o en su mayoría vieron lo que pasado, conocen la historia de lo que pasó en el viejo PRD, y hoy no creo, según lo que se ve, que estén dispuestos a poner en juego la unidad del partido y a poner en juego que la dirigencia del PRM continúe en el gobierno y que el PRM continúe más allá del año 2028. Bueno, pues gracias, Ramón, gracias por estar aquí con Gracias a usted, nosotros. don Carlos. Ramón Pimentel, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, ha estado con nosotros. Siga con Foco Político, todavía nos queda mucho más contenido.